Hola iglesia, bienvenidos, qué gusto saludarte, mi nombre es Said Franco Ruiz y junto con mi esposa pastoreamos la iglesia Jesús del Salvador en Santiago. Es un gusto poder estar otra vez el día de hoy con ustedes a través de GES en línea, GES en casa. Así que estamos llevando una serie muy buena, muy interesante basada en el libro de Jueces y hagamos una recapitulación. Jueces comienza con la muerte de Josué y Josué fue el sucesor de Moisés que invitó al pueblo a que fueran fieles al pacto de Dios. Pero con su muerte el pueblo fracasa. ¿Y qué es lo que sucede? Es que entran en un círculo vicioso. Ahora, cuando hablamos de jueces, quizá te puedes imaginar un tribunal, pero no es nada de eso. Jueces se refiere a personas que en su momento fueron libertadores, fueron líderes regionales, líderes políticos, o también incluso fueron algunos militares campesinos. Y así es como sucede. Jueces, de hecho, es un libro bastante oscuro, bastante trágico, porque es la historia del constante fracaso del pueblo de Dios. Así que es un poco oscuro, pero también Dios nos deja ver a través de la vida de cada uno de los líderes, de cada uno de los jueces, algo que podemos usar de manera práctica el día de hoy. Así que en el capítulo 1, el pueblo de Israel debió de expulsar a los cananitas. Y al contrario a eso, se unieron y adoptaron varias costumbres que los cananitas tenían, ¿no? Se acostumbraron a tradiciones del pueblo Canaán. Y ahí es donde nos lleva al círculo vicioso que comienza con el pecado. Recordemos que el pueblo de Canaán era un pueblo idólatra y hacía sacrificios de sus propios niños, de sus propios hijos a dioses que no eran verdaderos. Lo que sucede después es que Israel adopta este estilo de vida y comienza con pecado. Después del pecado hay una opresión de parte de un pueblo vecino. Y después de la opresión ellos se arrepienten, claman a Dios, hay liberación y después hay paz. Del capítulo 3 al capítulo 5 vemos varios de estos jueces. Por ejemplo, Otoniel, Ahod, Débora. Y a partir del 6 al 9 vemos la historia de Gedeón. Gedeón comienza bastante bien. Después continúa con bien. Termina con mal. Y por último, peor. Con todo lo que él gana de todas las conquistas, hace lo que es un ídolo. Y cuando él muere, bastante gente, la gente del pueblo, comienza a idolatrar ese ídolo. Y ahí está la historia de uno de sus hijos, Abimelech. Ahora, Abimelech estaba gobernado por la avaricia, que lo que hace fue matar a todos sus hermanos para constituirse el único rey. Él va y quema una ciudad, y cuando va por quemar la segunda ciudad, una mujer desde el techo tira lo que es una piedra, le cae en la cabeza a Abimelech y sabiendo él que iba a morir, le pide a uno de sus sirvientes que lo mate, a uno de sus escuderos. Lo que mal comienza, termina mal. Y eso nos lleva hasta el capítulo 10 de Jueces, donde vamos a ver la historia de dos libertadores, uno llamado Tola y el otro llamado Jair. Así que acompáñame en tu Biblia a Jueces capítulo 10. Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Puá, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando Jair murió, lo enterraron en Camón. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, a tu palabra, para conocer más de ti, de tu carácter y para salir transformados. Dios, te pido que seas tú obrando en cada uno de los corazones que hoy pueden escuchar tu palabra.
así como obras también en nosotros que podemos compartirlas, Señor. Gracias por ser bueno, gracias por amarnos y gracias por estar entre nosotros. Amén. Bien, pues vemos la historia de dos jueces, Tola y Jair. Pero lo que sucede o lo que me llama la atención es que no está pasando lo que normalmente debería de suceder, que es este círculo vicioso de pecado, opresión, arrepentimiento, liberación y paz, sino que se acaba la mala racha, o al menos por ese momento, donde dos jueces, uno liberta y cuando uno, en este caso Tola, muere, Jair sigue sin tener que libertar al pueblo de Israel. Ahora, el autor no nos da ningún tipo de historia adicional, pero creo que es muy importante que aunque llamamos estos jueces como los jueces menores, porque no vemos grandes sus hazañas, no vemos sus hazañas grandes, lo que sí es que Dios lo permite que esté escrito en la palabra de Dios para que tú y yo podamos aprender algo. En este momento, el pueblo de Israel estaba teniendo una paz consecutiva, temporal, que duró 45 años, pero al menos era paz. ¿Cuál sería entonces el problema del pueblo de Israel? Que no podía mantener esa paz consecutiva, sino que tenía que ser temporal, caía en pecado, lo oprimían, se arrepentía, lo liberaban y de nuevo a la paz. Tú y yo pensaríamos en el pecado. ¿Pero qué es el pecado? John Piper lo define así. Pecado es lo que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Y aún en ese momento, seguía siendo el problema. Porque si leemos después de que muere Jair, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo. Y es que es una constante. El pueblo de Israel era rebelde, que no permitía o no quería que Dios gobernara sobre su vida. En pocas palabras, estaba diciendo, déjame hacer lo que yo quiera hacer. Yo sé hacer mejor las cosas que tú. Yo puedo hacerlo mejor que tú. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que cambiar. Déjame ser, ¿no? Y esa rebelión en el pueblo de Israel producía en ellos ceguera. Sí, porque la ceguera es el producto de nuestra necedad que no permite que Dios gobierne sobre nuestras vidas. Y como producto hay un velo sobre nuestros ojos que no nos permite mirar la belleza de la persona, de quien es Dios, de quien es Cristo. Y esa es la condición del pueblo de Israel. Me atrevo a decir que esa incluso es la condición de muchos hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque conocemos de Dios, porque hablamos sus maravillas, porque podemos permanecer escuchando su palabra, leemos la Biblia, entonamos canciones increíbles, muy emotivas, escuchamos sus milagros, seguimos sin ver nada. Seguimos sin ver la belleza de la presencia de la persona de Cristo, de Dios mismo a través de Jesús. Hoy en día sigue habiendo ese problema en nosotros. Una actitud que nace del corazón, que no permite que Dios gobierne sobre nuestra vida. Y eso hace que tampoco podamos ver quién es Él. No solo nos rebelamos contra la autoridad de Dios, sino que estamos ciegos a la belleza de Dios, a la belleza de Jesús. Pero, Said, si ese es el problema de hoy en día, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería aquello que permite que tengamos una paz que no es temporal,
sino una paz que es eterna. Y yo contestaría, es lo contrario al pecado. E inmediatamente en tu vida o en tu pensamiento, lo contrario al pecado, ¿qué sería? Santidad. Pero no. No quiero hablarte de santidad. Quiero hablarte de la sustancia, de la causa, de aquello que es lo opuesto al pecado. Y es el amor. Cuando tú y yo pensamos en el amor, pensamos en base a las experiencias que hemos tenido, en las relaciones con las que hemos vivido. Porque el amor, si es verdad, agrega valor a nuestra vida. Pero quiero hablarte del amor de Dios hacia con nosotros. Romanos 5, versículo 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios agregó valor a nuestra vida, tal valor que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Tú conoces Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que entregó, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios agregó valor a nuestra vida. Lo voy a decir así. Dios en la eternidad me pensó, nos diseñó, nos miró y dijo, quiero que ella sea parte de mi familia. Y haré cualquier cosa, pagaré cualquier precio, daré la vida de mi hijo para tenerlo conmigo. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? El constante fracaso, el abandonarse al pecado. Pero piensa en esto: se abandonaban al pecado porque su rebelión no les permitía ver la belleza de la persona de Jesús. Estos dos jueces, Tola y Yair, tienen un significado muy particular. Tola significa gusano, significa larva. Y Yair significa el que es iluminado por Dios. Nuestra vida sin la persona de Jesús en nosotros, no quiero decir que es como un gusano, pero un gusano nace porque hay muerte. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando llegamos a Cristo, somos iluminados por Dios. Lo dice Juan en el capítulo 1, que Jesús es la luz de los hombres. Y por medio de Él podemos ver la gloria de Dios. ¿Y cómo paso de ser un Tola a un Yair? ¿Cómo paso de ser esa persona descalificada por el pecado que habita en mí, con el que peleo constantemente,
a ser un iluminado por Dios. Piensa en esto. Dios te ama. Y yo sé que es una frase tan trillada y tan usada por este medio, pero es una realidad a la que tú y yo nos tenemos que aferrar. Porque si no nos aferramos al amor que nos tiene Dios, jamás podremos entender el sacrificio de la cruz. Si mi oración, si pudiera ser tan solo una oración, esa oración hoy sería: ayúdame a entender más tu amor. En mi brazo derecho, justo en esta parte de aquí, tengo una cicatriz que constantemente me recuerda el amor y la gracia de Dios para mi vida. Recuerdo que ese día fui a una fiesta y las cosas salieron mal. Ahora, entiéndeme esto. Desde los 15 años, 13, 14 años, yo empecé a ir a la iglesia, aprendí a tocar la batería, servía, me encantaba predicar. Pero cuando llegué a los 21, 22, 23 años, mis intereses, mi corazón se llenó de aquello que no encontraba en Dios. No que no lo encontraba porque Él no era suficiente, sino porque había un velo que no me permitía ver su belleza. Y recuerdo que esa vez fui a una fiesta y las cosas salieron mal y tuve un accidente. Y en ese accidente perdí una arteria. Y en ese accidente perdí la vida. Recuerdo que mientras iba en la ambulancia, lo único en lo que pensaba era: Dios, me gustaría acercarme a ti, pero ¿con qué cara? Porque yo sabía en lo profundo y en lo interior de mi corazón que yo había hecho las cosas mal. Ese día mi mamá me acompañó en la ambulancia, estaba mi esposa, y solo pensaba: si me escucharas, Dios, por última vez, solo te pediría perdón. Esos eran mis pensamientos. Llegué al hospital. Me quedé sin signos vitales. Y cuando desperté, lo único que vi fue a mi mamá al pie de la cama orando por mí. Yo entendí Yo entendí algo. Por mucho que le hubiera podido fallar a mi mamá no arrancó ese amor de mí. Y me dejó ver el carácter de Dios para nuestra vida, para nuestra constante. Que Él envió a su Hijo para darnos vida. Que Él nos ama tanto, que entregó a su Hijo. Nos agregó valor al darnos lo más preciado. ¿Fallarás? Claro que sí fallarás.
Jueces, es esta historia tuya y mía. Pero la próxima vez que falles, acércate a Él. No, Said, tú no sabes qué es lo que yo hago. Bueno, la promesa de Dios que sí sé es que Él te escogió. Él te pensó desde antes de que fundara el mundo. Y eres tan importante para Dios que Él agregó valor a tu vida al dar a su Hijo, sin importar el costo, sin importar el precio, para que tú fueras parte de su familia. Y su promesa es que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Él trabajará con nosotros para por fin tener paz eterna. Sí, te quiero decir que sí saldremos de esta. Sí, sí vencerás. Sí lo lograrás. Sí, el pecado sigue siendo un gran problema. Lucha, pelea, esfuérzate. Pero piensa en esto: cada vez que pelees, cada vez que luches, recuerda que la victoria ya ha sido ganada, que la ira de Dios ha caído sobre Jesús para pagar tu pecado, el pecado de ayer, el pecado de hoy, el pecado de mañana, a fin que tú y yo podamos tener paz eterna. Una paz que nadie podrá quitar. La ira de Dios sobre nosotros ya fue, ya no está. Sigue adelante. Sigue luchando. Sigue confesando tu pecado. Pero no te rindas. Porque si Él no te condena, nadie lo hará. ¿Por qué? Porque te ama. ¿De qué te podrán acusar? ¿De qué nos acusarán si somos sus hijos? ¿De qué nos acusarán si somos suyos? Somos sus hijos. Él te ama. Él te ama. Y Él te ama tanto que se entregó a sí mismo por ti. Porque te quiere ahí. Te quiere junto a Él. Dios lo ve todo. Él conoce toda tu vida. ¿Por qué pensamos que Dios es un Dios que solo mira mis cosas buenas y no está ahí cuando me siento sucio, cuando me siento acusado? Porque sí, eso el enemigo lo hará. Te hará sentir indigno. Te hará sentir sin valor. ¿Cómo podrás acercarte al Dios, al que es perfecto? Por eso mismo, porque cuando Jesús te mira, cuando Dios te mira, te toma en sus brazos y te dice: tú eres mi hijo, tú eres perfecto, tú eres sin mancha. No porque fuiste muy bueno, sino porque Jesús dio cada gota de su sangre, porque yo te amo. Y porque iba a pagar el precio que tú valieras para que estuvieras conmigo. ¡Qué increíble Dios!
De eso se trata la cruz de Jesús. Fallarás, seguirás dudando, te sentirás incómodo, pero en esa cruz Cristo murió con los brazos abiertos para que todo el mundo conozca que Dios nos ama tanto que aún en medio del dolor y del sufrimiento Él mantiene los brazos abiertos para abrazarnos. La cruz era necesaria por tu causa. La cruz era necesaria por tu culpa y mi culpa. Pero también esa cruz es la imagen viviente que tenemos de cuánto Dios nos ama y de lo que está dispuesto a dar por tu vida. Las cosas no se quedaron ahí. Voy pues a prepararles un lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén. Jesús murió, pero resucitó. Resucitó para completar aquello que hoy podemos llamar la justificación. Murió para que ya no tuvieras que hacer absolutamente nada para ganarte su gracia y su favor. Él murió para que el día que nos toque partir estemos seguros de que estaremos ahí. Estaremos ahí con Él. Así fue como el libertador gusano terminó siendo el libertado, iluminado de Dios. Y hoy quiero invitarte ahí donde estás, si es la primera vez que tú escuchas de un mensaje de la iglesia, de Jesús, de Dios, puedas reconocer en tu corazón que tenemos rebelión, que no nos permite ver la gloria de Dios. Si llevas años en la iglesia y hay una interminable excusa de soy débil, no puedo, este pecado es más grande que yo, es verdad, pero no es más grande que el Dios que está contigo. Hoy podemos arrepentirnos. Y ese es mi llamado. Tenemos que reconciliarnos con Dios, porque Dios está encantado de reconciliarse contigo. Dios está encantado de llamarte hijo, que estuvo dispuesto a dar lo de más valor para comprar tu vida y mi vida. ¿Te parece si ahí donde estás simplemente inclinas tu rostro, cierras tus ojos como tú te acomodes y le decimos a Dios: gracias por amarme tanto,
que hoy nos puedes dar una paz que no solamente es temporal ni consecutiva, sino que es eterna. Y si tú no sabes hacer una oración y es la primera vez que lo haces, sé lo más sincero que puedas con Dios. Y pidamos que sea Él quien nos enseñe no solamente a amar más a Dios, sino aprender y a disfrutar más del amor que Dios tiene para con nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Y gracias por amarnos tanto. Gracias por entregar a tu Hijo, por agregarnos valor. Solo gracias por amarnos tanto. Hoy nos arrepentimos, pero tengo que ser muy honesto. Constantemente pecamos. Solo ayúdame en mis peleas y en mis batallas, confiando con un corazón